Esta mañana quiero que iniciemos un tema que es supremamente vital en nuestra vida y que es necesario que nosotros lo vivamos y que es necesario que nosotros lo practiquemos y que es necesario que nosotros todos los días vivamos en él, y es el perdón. Escuché un predicador que decía estas palabras: ¿quieres parecerte a Dios? Tienes que aprender a perdonar. ¿Sabe que la obra magna de Dios es esa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. El plan de Dios es un plan de redención. Y donde hay redención, hay perdón de pecados. No puede existir redención si no hay perdón. Para uno redimir, tiene que perdonar. Y la Biblia, y quiero que empecemos leyendo un texto en el libro de Efesios. Vamos allí un momentico. Porque el Señor, dentro de todas aquellas cosas que vimos cuando estudiamos el libro de Efesios sobre el andar del creyente, una de las cosas que el Señor pide de usted y de mí es que nosotros seamos imitadores de Él. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. No existe amor sin perdón y no existe perdón sin amor. Uno perdona a quien ama y ama a quien perdona. A quien no perdona aborrece y uno aborrece a quien no perdona. Y es interesante este principio porque el propósito de Dios con usted y el propósito de Dios conmigo es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Si usted se pregunta, hermanos, ¿cuál es la meta de Dios y qué quiere Dios de usted y de mí? La Biblia le da una respuesta sencilla: que se parezca a Cristo. Porque si se parece a Cristo, usted será imitador de Dios como hijo amado. Porque el hijo amado de Dios, ¿saben quién es? Cristo Jesús. Y usted y yo somos parte de Él, parte del cuerpo de Él, miembros del cuerpo de Él, células del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, la célula debe ser compatible con su cuerpo, ¿no es así? Nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Tenemos en la iglesia hermanos que han recibido miembros, le han hecho injerto de miembros. Se me fue la palabra correcta, ¿cuál es? Trasplante, gracias hermano. Trasplante de miembros. Hay personas en el mundo que el cuerpo no acepta ese trasplante de miembro, ese nuevo miembro no lo rechaza. ¿Por qué? Porque no es compatible con su cuerpo, no cuadra con su cuerpo, el cuerpo rechaza, porque todo cuerpo rechaza lo que no es de él, pero acepta lo que es de él. Y cuando el cuerpo acepta lo que es de él, tiene unidad con el cuerpo, armonía con el cuerpo, y el miembro vive en función del cuerpo. Nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, dice Romanos capítulo 11. Fuimos injertados en el olivo. Siendo ramas silvestres, fuimos metidos en el olivo en Cristo Jesús. Y gracias a que nosotros fuimos injertados, fuimos metidos allí, nosotros tenemos el privilegio de parecernos a Cristo, ser como Él, vivir como Él y ver la vida de Él reflejada en nosotros. Mis hermanos que tienen finca hacen injertos, ¿cierto? Hay injertos que no funcionan. Y hay injertos que el árbol los acepta y empieza a darle vida. Y esa rama que injertaron empieza a producir fruto del tronco en combinación con las cualidades de ella, ¿cierto? La rama y el tronco, y se hacen unos híbridos todos raros, ¿cierto? Frutas distintas, pero con la vida del tronco, con la vida del tronco. Usted y yo fuimos injertados en Cristo Jesús. Somos parte del cuerpo de Jesús para que vivamos como Jesús, reaccionemos como Jesús, actuemos como Jesús, porque vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. De hecho, ya estamos viviendo con Él. No andamos a morir para ir al cielo, vivir con Él. Ya Él vive en nosotros y nosotros en Él. Por eso la vida práctica de Jesús debemos vivirla aquí. Y como muchas veces les he repetido, nosotros tenemos que seguir repitiendo esas palabras. ¿Qué haría Jesús?
¿Qué hablaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Porque si vive usted, reaccionará distinto. Pero si vive Él, Él será el que reaccione, actúe, viva en usted y en mí. Y una de las cualidades, una de las características de Dios es que Él es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. La Biblia dice que Dios es longámine. ¿Sabe qué significa la palabra longámine? Amplio en perdonar. La mayoría de los seres humanos somos amplios en odiar, amplios en guardar rencor, amplios en enojarnos, amplios en vivir molestos. Pero no somos amplios en perdonar. Todo creyente debe tener la capacidad, porque la tiene de parte de Dios, de perdonar eternamente. ¿Qué significa? Que no debe guardar nada contra nadie, jamás en su corazón. Sin importar lo que la gente te haga a ti, sin importar lo que usted haya hecho, no debes guardar nada, porque Dios nos ha perdonado con amor eterno. A mirar las Escrituras, dice la Biblia que Dios pasó por alto en su paciencia, en su amor para con su pueblo, pasó por alto el pecado de todos. Más de 4,000 años duró Cristo en venir a la tierra. Y más de 4,000 años Dios vivió pasando por alto y pasando por alto, pasando por alto el pecado de su pueblo con la mira de la obra de Cristo. ¿O no es así? Todos los del Antiguo Testamento que fueron salvos porque Dios pasó por alto sus pecados. No se los tomó en cuenta porque Cristo venía a pagar por ellos. Y nosotros llevamos 2,000 años después de la obra de Cristo y Dios ya pasó por alto todos nuestros pecados y los futuros también, gracias a Cristo. Por eso, para poder perdonar no necesita usted esfuerzo. Solo necesita a Cristo, porque Él es el único capaz de perdonar de esta manera. Anoche hablaba con alguien y me decía: pastor, yo no puedo con mi carne. Yo le decía: el problema no es tu carne, el problema es tu relación con Cristo, porque Cristo ya pudo con la carne. Usted puede decir: no puedo con esto, con lo que sea. No, el problema no es el problema que usted tiene con la carne, con el mundo, con el diablo, con tu esposa, con tu esposo, con el hermano. El problema es tu mala relación con Cristo, porque Cristo todo lo puede. ¿O no es así? Y si realmente usted quiere parecerse a Dios y no tiene la capacidad, no quieres perdonar, tienes que revisar. Porque nuestra verdadera comunión es solo con el Padre y solo con el Hijo. Y en Él hay perdón por los siglos de los siglos. Hermanos, si Dios fue capaz de perdonarnos a nosotros por matar a su Hijo, ¿no podremos nosotros perdonar cualquier cosa que nuestros hermanos hacen con nosotros, que es insignificante comparado con lo que nosotros hicimos con Dios? Matar a su Hijo. Porque usted y yo somos culpables de la muerte de Cristo. ¿O no es así? Por eso hoy quiero, hermanos, que trabajemos en este tema y vamos a trabajar algunos domingos de 9 a 10 sobre el perdón y vamos a revisar este tema, hermanos, y vamos a profundizar, pero más que aprender, quiero que pongamos en práctica, porque tenemos un problema serio entre nosotros, es que nos estamos llenando de conocimiento para juzgar a otros, criticar a otros, pero no para vivir nosotros y amar nosotros. Y todo lo que usted averigüe, investigue y aprende la Biblia es para vivirlo. Y después, para compartirlo. La palabra perdonar en la Biblia usa 3 términos para el término perdón. Una de ellas significa enviar fuera o enviar lejos. Enviar fuera o enviar lejos. Cuando uno perdona, está enviando lejos de uno. Cuando uno perdona, está sacando de uno aquello que está impidiendo la buena relación con el hermano, sin importar lo que sea. El otro término significa conceder un favor de manera gratuita. Y el favor que uno le concede al otro es dejarlo libre. Dejarlo libre. Dios nos dejó libres a nosotros del pecado, del mundo, de Satanás y la condenación, gratuitamente. ¿Cuánto nos cobró? Nada. Pero lo triste es que la falta de perdón es quererle cobrar al otro lo que el otro hizo. De alguna manera tienes que pagar. Y nosotros inventamos nuestras maneras de cobrarle al otro.
Hasta que no me mire, no lo miro. Hasta que no me salude, no lo saludo. Hasta que no me hable, no le hablo. Hasta que no me pida perdón, no lo perdono. Hasta que no haga lo que yo quiero, no le respondo como debe ser. Eso es abominable delante de Dios. Porque Dios no nos cobra a nosotros nada por el favor que nos hizo de perdonarnos y enviar nuestros pecados a lo más lejos de nosotros. La Biblia dice que ¿a dónde los envió? A lo profundo del mar. Yo no sé qué profundidad tenga el mar, pero Él los envió lejos. Y dice la Biblia, otro texto, que Él los puso a sus espaldas y no se acordará más de nosotros. Vamos al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos da una expresión de lo que es el perdón maravilloso de Dios. Hebreos capítulo 10. En el versículo 16 habla de ese maravilloso pacto que Él hizo, porque el pacto que Él hizo, lo hizo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No entramos nosotros, sino como beneficiarios. El Padre hizo un pacto con su Hijo y con el Espíritu de pagar el precio por nosotros, para dejarnos libres a nosotros de la deuda que nosotros teníamos con Él, que era una deuda de pecado. Y dice el versículo 16 de Hebreos 10, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el 17, y añade, y nunca más, escuche, porque esto es perdón, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El ser humano no fue hecho para olvidar, pero sí fue diseñado para pasar por alto cualquier cosa. Y sabe, hermanos, que el olvidar voluntariamente es fácil cuando usted perdona, porque es pasar por alto lo que el otro hizo, sin tomarle en cuenta al otro lo que ha hecho, sin importar lo que haya hecho. Por eso el texto dice y añade, nunca más me acordaré, pasaré por alto lo que ellos hicieron, sus transgresiones, sus pecados. Y dice el versículo 18, pues donde hay remisión, la remisión es comprar de nuevo, pagar un precio, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo se ofrendó una sola vez, para perdonar una sola vez, para pagar una sola vez, y usted y yo tenemos que descansar en la obra de Él, no en la de nosotros. Todo aquel que le exige al hermano que haga algo para perdonarlo, está menospreciando el sacrificio de Cristo, pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre en que fue lavado. Al finalizar el texto, el capítulo 10 dice esas palabras. En el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. No hay persona que vive en desgracia como aquel que vive sin falta de perdón. La persona que no ha tenido el perdón de Dios vive en desgracia. Y la persona que tiene el perdón de Dios y no perdona, vive en desgracia, porque no disfruta el perdón de Dios por no perdonar. ¿Sabe que el creyente, la única manera que tiene de disfrutar el perdón de Dios es perdonando? ¿Y sabe que Dios ha prometido que el que no perdona a su hermano no disfruta el perdón de Dios? Aunque lo tiene, no lo disfruta. ¿Quiere usted disfrutar el amor de Dios? Amén. ¿Quiere usted disfrutar la misericordia de Dios? Sea misericordioso. ¿Quiere usted disfrutar el perdón de Dios? Perdone. Y el requisito bíblico, vamos a Efesios otra vez. Nos movemos en la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32, el requisito bíblico del perdón es este. De hecho, la manera de hacer las cosas, cualquiera que sea, es la misma, es Efesios 4, 32. Porque el estandarte nuestro, el modelo nuestro, no es ningún ser humano. El modelo para ustedes no soy yo, ni el modelo para mí son ustedes. El modelo para nosotros es Cristo Jesús. Antes, dice la Biblia, antes ser benignos, en lugar de ser gritones, maldicientes, amargados, enojados, iracundos, dice antes ser benignos. Los unos con los otros, sin excepción. De hecho, con todos. Misericordiosos. ¿Cómo? Dice, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo lo hago? De la misma manera como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. De la misma manera. Si no es de la misma manera, es errado. Si no es de la misma manera, es
equivocado, es pecaminoso. Alguna vez estuve compartiendo con usted y les decía, uno tiene que tomar la decisión de perdonar antes de que la gente lo maltrate. ¿Usted ha tomado la decisión de perdonar a la gente antes de que la gente le embarre? Entonces no estamos perdonando como Dios lo hizo. Bíblicamente, ¿desde cuándo hemos sido perdonados, hermanos? Entonces la pregunta es, ¿Dios nos perdonó antes que nosotros le embarráramos? Sí. ¿Y cuánto nos perdonó, cuántos pecados nos perdonó antes de que nosotros pecáramos? Todos. ¿Y qué gracia nos concedió? La gracia salvadora y el privilegio de tratarnos como parte de una familia. Y si hay alguien a quien nosotros le tiramos rayo y duro, es a la familia. ¿A quién nos queda más fácil perdonar? ¿A la familia o a los extraños? ¿Y a quién perdonó Dios más fácilmente? A su familia. A su familia. Miren nosotros cómo estamos en contra de Dios, porque a los nuestros no le perdonamos ni una, no les pasamos por alto ninguna. Y Dios a su familia le pasó por alto todas las cosas. Y en las cosas que nosotros no pudimos, Él pagó. Y lo que nosotros no podemos, Él lo sigue haciendo por amor a nosotros. Por eso es maravilloso mirar este tema. Y en estas palabras significa enviar fuera, enviar lejos, conceder un favor gratuitamente. Y la otra palabra es tratar con suavidad. Perdonar es tratar con suavidad. Como una madre amorosa, cariñosa trata a su bebé. ¿Usted ha conocido experiencias como estas? Yo he conocido experiencias como estas. El perro muerde a su amo. Y el amo se queda con la mordida y termina acariciando al perro, porque es su perro. Y lo llevan al veterinario. No se preocupe, fue una equivocación. Estaba jugando con él y me mordió equivocadamente, pero tiene los colmillos ahí. Pero vaya que su esposa, su hijo le pegue un mordisco más suave que la del perro. A ver qué hace. A ver si lo acaricia como acaricia el perro, a ver si mima y lo lleva al veterinario como llevó al perro. Hermanos, sin el perdón no hay relaciones, no hay buenas relaciones, solo malas relaciones. ¿Por qué Dios se relaciona con nosotros de la manera que lo hace? Porque nos perdonó. ¿Y por qué nosotros podemos acercarnos a Dios con la libertad que podemos acercarnos? Porque Él nos perdonó. Si no hubiese perdón, no habría relación entre Dios y nosotros, ni habría relación entre nosotros. Si Dios no te hubiese perdonado a ti y no me hubiese perdonado a mí, ¿estaríamos aquí juntos? No. No. Por eso, hermano, la importancia de conocer el perdón de Dios y saber que el perdón de Dios es lo fundamental en la vida de un creyente. Sin el perdón, el creyente, la persona no tiene relación con Dios. Por eso el Salmo 103, cuando vamos allá un momentico, cuando habla de las bendiciones de Dios, es interesante que lo primero que pone como bendición de Dios es el perdón de Dios. Usted puede tener casa, carro y beca, pero si no tiene el perdón de Dios, no tiene realmente, no es bendecido por Dios, no tiene bendición de parte de Dios. Y es maravilloso que entendamos esos principios. Mire lo que dice el Salmo 103. Hablando de las bendiciones, voy a leer este versículo 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio que menciona? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, si usted tiene el perdón de Dios, usted ha sido bendecido con todo lo demás. Es el mismo principio del fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene el amor del Espíritu, tiene todo lo demás. Si usted no sabe perdonar, no aprende a perdonar, no puede agradar a Dios. Y no se parece a papá. No se parece a papá. Porque papá perdona y sigue perdonando. Y algunos de nosotros nos atrevemos, como el apóstol Pedro, a preguntar: Señor, ¿cuántas veces debo aguantar a mi hermano que peque contra mí?
7, Señor. El Señor le dice, por siempre, es tu hermano. Si 70 veces 7 te peca contra ti, 70 veces 7 debes perdonarlo. Si 70 veces viene a decirte, he pecado contra ti, perdona, dile, estás perdonado. De hecho, dile, estás perdonado para siempre. Hermano, si yo peco contra ti, ¿peco contra ti? No, hermano. Lo que usted debe entender es eso. Si yo peco contra ti, yo no peco contra ti. Pequé fue contra Dios. El problema no es con usted. Usted es afectado por mi manera de pecar, pero mi pecado no es con usted. Mi pecado es contra Dios. Por lo tanto, usted no debe guardarme rencor ni ofenderse conmigo, ni yo con usted, porque al contrario, usted debe tener la misericordia de mí y decir, ¡wow! Javier se metió en problemas con Dios. Me insultó, se metió en problemas con Dios, voy a ayudarlo antes de que Dios lo discipline a él. Pero usted dice, ¿y entonces usted qué hace? Se enoja conmigo y se mete en el mismo lío con Dios. Y dice, ay, voy a acompañar a Javier. Tan amoroso usted conmigo. No quiero que Javier esté en problemas con Dios solo. Yo voy a estar en problemas con él. Voy a enojarme con él para que Dios nos arregle los dos. Gracias por ser tan colaborador conmigo. El salmista es muy claro en eso. Contra ti solamente he pecado. Si nosotros entendiésemos este principio, hermanos, de que nadie peca contra el otro, sino contra Dios, al otro lo ofendemos. Y lo ofendemos porque el otro está mal espiritualmente. Porque si estuviera bien, no lo ofenderíamos. El otro vería la oportunidad maravillosa de amarme, de ayudarme, y decir, venga para acá. Eso no lo puedes decir, eso no lo puedes hacer ni a mí ni a nadie. Estás pecando contra Dios. Por eso la primera bendición, de hecho la base de las bendiciones, y si usted quiere saber si ha sido bendecido, averigüe si ha sido perdonado por Dios. Porque si no ha sido perdonado por Dios, usted no es bendecido por Dios, esté bajo maldición, hermanos. Porque la mano de Dios está sobre aquellos que no tienen el perdón y no los mira con agrado, sino con juicio. Por eso es maravilloso entender esos principios, hermanos, y entender que el perdón no es algo que yo siento, el perdón no es un sentimiento. Porque el perdón, recuerden que los sentimientos son parte del alma, parte del ser, pero el perdón es una obra de gracia de parte de Dios. Por lo tanto, eso no se siente, eso se hace. Y para hacerlo, usted tiene que creerlo y decidir hacerlo. El perdonar es un acto de la voluntad, no de los sentimientos. El perdonar es no cobrarle la ofensa al otro y ayudarle a restaurar su relación con Dios, porque fue con Él que pecó. Fue con Él que pecó. Por eso es maravilloso, hermanos, que entendamos estos principios y que durante estos domingos que el Señor nos permita mirar este tema, podamos nosotros reflexionar y mirar. No es contra el hermano. Por eso el texto que terminamos del libro de Efesios que terminamos de estudiar nos habla muy claro. No es contra sangre y carne nuestro conflicto. Nuestro conflicto es espiritual. Y nuestros pecados no son contra los hermanos, nuestro pecado es contra Dios. Pero quien está detrás del hermano, llevando a ofenderme o a llevarme a reaccionar mal, no es el hermano, es Satanás. Por lo tanto, hay que hacer lo que debemos hacer. El perdón no es una emoción, sino una oportunidad nacida de la voluntad de hacerle bien al hermano y demostrarle al otro lo que Dios hace con nosotros. Y poderle decir, hermano, de la manera que Dios te perdona, yo también lo hago. Y si el hermano quiere pagar, hermano, gracias por perdonarme, ¿cuánto le debo? Nada. Porque donde hay perdón no hay plata. Porque el perdón es gratuito y todo lo que Dios ofrece es gratuito. Es de pura gracia. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en esto. Vamos al libro de Mateo, por favor, un momentico, para mirar este texto donde Pedro le pregunta al Señor. Porque nosotros los seres humanos, lamentablemente, siempre queremos hacer las cosas con condiciones. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Hermanos, escuchen, hermanos, quiero que graben esto. Todo lo que tenga condición no viene de parte de Dios. Todo lo
que tenga condición no viene de parte de Dios. Las palabras de Pedro al preguntar sobre el perdón es una pregunta de condiciones, es vivir bajo la ley. Pero la ley dice esto, sí, la ley dice eso, la ley, pero la ley del Espíritu no dice eso. La ley dice que tengo que hacer las cosas así, 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 así. Sí, la ley dice así, pero eso para el transgresor, no para el justo. El justo no tiene que hacer así, 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 ni llevar procesos, porque el justo tiene la capacidad de hacer las cosas ya y puntual, sin ningún proceso. Por ejemplo, el libro de Mateo, que es un libro escrito bajo la ley, todos los evangelios fueron escritos bajo la ley, dice: si vas por el camino hacia el juez en problemas con tu hermano, arregla con tu hermano, ¿cierto? Hoy lo llaman conciliación. Y antes de llegar al juicio, cuando llega al juicio, el juez dice: concilian. Y si concilian, no hay problemas, no se necesitan procesos, no se necesitan jueces, no se necesitan abogados, solo concilian. Pero sabe que el problema de nosotros es que nos gusta conciliar con condiciones. Yo concilio con él, pero si él hace lo que yo le pido. Yo concilio con él si él me paga el daño, si no, no. En esto no hay perdón. Porque Dios en Cristo Jesús nos enseñó a no llevar procesos para perdonar, sino a perdonar y evitar los procesos de la ley. Él nos enseñó a perdonar. Los procesos solamente se hacen con el rebelde, con aquel que no quiere hacer las cosas ya y ahora, sino que pone condiciones. Entonces se le aplica la ley, porque la ley sí pone condiciones. Por eso en el capítulo 18 del libro de Mateo, en el versículo 15 en adelante, pero específicamente en el versículo 21 y 22, que son las palabras de Pedro, después de que el Señor les dice que deben perdonarse, que deben arreglar, de que deben expulsar a los que no quieran perdonar. Entonces Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si hubiese dicho hasta ahí, sería una excelente pregunta, una excelente intervención. Pero la siguiente pregunta que él hace es un condicional. ¿Hasta 7, Señor? Pedro pensaba que perdonar 7 veces era demasiado. Demasiado. Pero Jesús responde no en el espíritu de la ley, sino en el espíritu de Él, el de la gracia. En el espíritu que Él vino, porque Él vino a cumplir la ley, no a imponer la ley. Él vino a ponernos bajo una nueva ley, la ley del espíritu. El libro de Hebreos capítulos 6 y 7, que son 2 capítulos que ustedes deben leer, dice que la ley era débil. Y por cuanto la ley era débil, tuvo que haber un cambio de ley y un cambio de sacerdocio. Los sacerdotes que vivieron bajo la ley no pudieron, ni con sacrificio ni con nada, arreglar el problema del hombre. Y la ley tampoco pudo arreglar el problema del hombre. Y hubo un cambio de ley y un cambio de sacerdote. Y el nuevo sacerdocio no fue conforme al orden sacerdotal de Aarón. Y la nueva ley no fue conforme a la ley de Moisés. La nueva ley fue una ley conforme al Espíritu y el nuevo sacerdocio fue conforme al orden de Melquisedec. Un sacerdote que no venía de sacerdotes, para que hubiese un solo sacerdocio y un solo sacrificio y una nueva ley eterna y perpetua. Pero la primera ley fue cumplida por Cristo, para que nosotros no vivamos bajo esa ley, sino bajo la gracia. La gracia. La ley demanda que si usted daña algo, ¿qué debe hacer? Debe arreglarlo y reponerlo nuevo, ¿sí o no? La gracia que demanda que si alguien le daña algo, usted lo perdone y usted compre una nueva herramienta y se la preste. Ya tome esta otra, siga trabajando. ¿O no es así? ¿Y si la daña? ¿Cuántas veces debe perdonar a su hermano que le dañe la herramienta? Es que el problema es que no nos queda fácil aplicar eso, pero así debe ser. Por eso dice, si te quieren quitar la camisa, dale también el saco. Porque yo no me puedo quitar la camisa. Si alguien me dice, hermano, regálame esa camisa, yo le digo, mira esto.
No debo decirle. Hermano, para regalarte la camisa tengo que regalarte el saco y la corbata. Porque es que la camisa no te queda bien sin el saco y la corbata. Toma todo si quieres parecerte a mí. No, es que para quitarme la camisa tengo que quitarme el saco y tengo que quitarme la corbata. Entonces, hermano, tome el saco, tome la corbata, tome la camisa. Esa es la ley del Nuevo Testamento. Nosotros nos queda fácil vivir bajo la ley del Antiguo y exigir procesos y métodos, pero la gracia de Dios exige que perdone. Y al perdonar no se le toma en cuenta nada al otro de lo que hizo, se le pasa por alto. Solo a los que persisten en pecar hay que llevarlos en proceso para que lleguen al arrepentimiento, y aún entregarlos a excomunión o a muerte es para que se arrepientan y vuelvan a la gracia. No vivan bajo la ley. ¿Bajo la ley hay perdón? No. La ley no otorga perdón, la ley mata. Es bajo la gracia que se otorga perdón. Por eso es maravilloso mirar ese texto. Y entonces Pedro le dice esta pregunta: ¿hasta 7, Señor, condiciones? Jesús le dijo: no. Y este es un no absoluto. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora usted puede ser de aquellos que empiezan a 70 veces 7, 490. Listo, lleva 5. No, hermano, no está diciendo eso. Si usted empieza a contar cuántas veces ha pecado su hermano, usted es peor que la ley. El texto lo está diciendo es que por ninguna razón usted debe guardar, o yo debo guardar algo contra el hermano. Si realmente usted es hijo de Dios y Cristo es tu Salvador y disfrutas el perdón de Dios, no hay ninguna razón para vivir molesto con el hermano, ni guardar nada contra el hermano, ni decir a otro: mire lo que el hermano me hizo. Porque somos buenos. Yo he pecado en eso, usted ha pecado en eso, de recordarle a otro: sí, es que eso es así. Si supiera las que me ha hecho a mí. Y uno empieza a hacer la lista, porque la lleva. ¿Sabe por qué? Porque no ha pasado por alto, no ha perdonado, no ha pasado por alto, no ha alejado de sí lo que el otro hizo, no lo ha enviado lejos, no lo ha echado donde el Señor lo echó, no le ha concedido el favor gratuito al otro de tener paz, no lo trata con suavidad, lo trata con severidad. Por eso es necesario, hermano, entender estos principios sobre el perdón de Dios. Pero hay algo interesante, hermanos, en la práctica de las cosas. Usted nunca podrá practicar nada con el hermano que no vivas con Dios. Vamos a 1 de Juan un momentico. Usted no puede practicar nada con el hermano, yo no puedo practicar nada con el hermano si no lo vivo con Dios. Lo que no se vive con Dios, no se vive con el hermano. Porque uno no puede dar algo que realmente no tiene. Y lamentablemente lo que uno no disfruta, no lo comparte con nadie. Ustedes ven en los niños. ¿Qué es lo que los niños comparten? Las cosas que a ellos no les agradan. Porque las cosas que les agradan son celosos y no quieren que nadie se las. Pero lo maravilloso en la Biblia es que en el espíritu, en el creyente, él debe compartir lo que realmente valore, lo que realmente le agrade, aquello que les es de gran bendición. Eso es lo que debe compartir. La mayoría de nosotros crecimos en el catolicismo, y en el catolicismo nos enseñaron a nosotros no a dar, sino a dar limosna. ¿Qué es una limosna? Algo que a uno le sobra. Las migajas. Pero el Señor desecha las migajas y quiere que nosotros demos lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Los que se comen las migajas son los perros. La porción buena es para el invitado de honor, para el que está con nosotros. Para él es lo mejor. Y es maravilloso mirar en las Escrituras, ¿sí? Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Porque el capítulo 1, el versículo 7 es enfático en este principio sobre el perdón.
sobre el perdón, no, sobre la buena relación con Dios, que se debe manifestar en buena relación con los hermanos. Si andamos en luz, escuchen, voy a colocarlo en idioma español. Si andamos en buena relación con Dios, vamos así, si andamos en buena relación, o más bien, si andamos como Dios quiere que andemos, si andamos como Dios quiere que andemos, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi mala relación con ustedes, de hecho, dice que tengo mala relación con Dios. Si no quiero ver a alguno de ustedes, es porque no he visto a Dios. El día que Dios te deseche a ti, ese día tengo permiso yo para desecharlo a usted. ¿Y habrá algún día en que Dios te deseche a ti como hijo de Él? Jamás. Jamás. Te podrá disciplinar y cortar y llevar a la muerte, pero desecharlo, no. No. Por eso es maravilloso hablar sobre el perdón, hermanos, porque realmente el perdón horizontal, el perdón entre hermanos, realmente demuestra mi relación con Dios. Es muy fácil hablar de Dios y es fácil predicar, la verdad. Hermano, es más fácil predicar que perdonar. Es más fácil cantar aquí que perdonar. Es más fácil ofrendar que perdonar. ¿O no es así? Y lamentablemente las costumbres religiosas hacen que uno crea que está bien con Dios. No, hermanos. Usted está bien con Dios cuando actúe con los demás como Él actúa con nosotros, perdonando nuestros pecados. De lo contrario, no hay buena relación con Dios. No hay buena relación con Dios. La orden que Dios le dio a sus discípulos es: vayan, prediquen arrepentimiento, porque toda persona a quien se le concede arrepentimiento y se arrepiente, esa persona tiene relación con Dios. Y toda persona que tiene relación con Dios es parte de una familia, es parte de ser de una familia. Como esposos, ¿qué es más fácil, ser socios o ser esposos? Más fácil ser socios, sí, más fácil. Usted pone la mitad, yo la mitad y listo, arreglamos. Usted hace esto, yo hago esto y arreglamos. Usted se encarga de esto, yo de esto, arreglamos. Pero ser esposos es tener una responsabilidad 100% con el otro. Aunque el otro no haga nada, yo hago todo. ¿O no es así? Aunque el otro no sirva para nada, yo sirvo para todo. Pero es que el otro no colabora. Es mi esposo, yo lo hago todo. ¿Qué nos dejó Cristo a nosotros para hacer? Nada, Él lo hizo todo. Nuestra obediencia no es para que nosotros hagamos algo. Nuestra obediencia es para que nosotros andemos en comunión con Él. Eso es todo. Pero no hay trabajo para hacer. Él lo hizo al 100%. Por eso es maravilloso, hermano, entender lo que es relación de familia. Yo le explicaba estos días a algunos hermanos, hay gran diferencia entre pertenecer a una religión y pertenecer a una familia. En una religión la gente no sabe nada de los demás, en una familia se sabe todo. En una religión cada uno va por su lado, en una familia no, todos van juntos. En una religión no hay identidad, en una familia hay identidad, hay propósito. En una familia todos saben lo de todos, ¿o no es así? Pero la mayoría les gusta estar en la religión. Y por eso la mayoría buscan iglesias grandes. ¿Sabe cuáles son las bendiciones de una iglesia grande para el religioso? Que uno puede ir sin que nadie se dé cuenta. Y que uno puede vivir como uno quiera sin que nadie sepa nada. Pero ¿sabe cuál es la bendición de una iglesia pequeña? Esa bendición que dicen pueblo chiquito, infierno grande. Todo el mundo sabe todo. Y hay hermanos que quieren vivir en una familia y que nadie sepa. Hermanos, es imposible. Eso es imposible. Porque en esta familia, escuchen esta palabra que les voy a decir. En esta familia, en la familia de Dios, tenemos una cabeza que no le agrada tener nada en oculto. Y lo que usted trata de ocultar, Él lo saca a la luz.
Tarde que temprano lo saca a la luz. Lo que usted no muestra en su sinceridad, Dios lo muestra para vergüenza suya y mía. ¿O no es así? Lo que usted oculta en su hipocresía, Dios lo saca a la luz en su amor. Porque Dios no solamente quiere el bien suyo, sino el de todo el cuerpo. Nosotros no podemos ser como algunos órganos que se enferman y se ocultan. Y que cuando nos damos cuenta ya no hay nada que hacer porque el cuerpo se dañó. Y si hay algo que Dios sabe de cuerpo es eso. Miembro dañado, es mejor sacarlo a la luz o sacarlo del cuerpo. Porque miembro dañado daña el cuerpo. ¿Y sabe qué es una persona que no quiere perdonar en la iglesia? Un miembro dañado que daña el cuerpo. ¿Sabe qué es un miembro que no quiera pasar por alto las ofensas de sus hermanos? Un miembro peligroso para el cuerpo. Por eso Dios quiere que nosotros andemos en luz, como Él está en luz, para que tengamos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo vive limpiándonos de toda maldad. Vamos a Juan 1:9, que es uno de los textos que ustedes conocen, pero solamente quiero usarlo hoy para mirar algo. He estado meditando Juan 1:9. Primera de Juan, gracias hermano. Primera de Juan 1:9. Mi corazón hace rato se estaba preguntando, haciendo una pregunta. ¿Por qué si Dios? Esta es la pregunta que mi corazón se estaba haciendo y quiero compartirla con ustedes. ¿Por qué Juan 1:9 dice lo que dice si Dios ya nos perdonó para siempre? No sé si usted se ha hecho la pregunta. Yo he predicado muchas veces ese texto, pero a la vez la inquietud seguía en mi corazón. Y creo que el Señor me ha respondido la pregunta que le tenía en mi corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿por qué dice Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos si Él ya nos perdonó? Y la segunda parte, y limpiarnos de toda. He estado meditando y pensando mucho y estos días estudiando este texto y estudiando o compartiendo con nuestros hermanos de Guarne el tema de ser espirituales, mirando las provisiones de Dios que Dios nos ha dado. Y es sencillo, hermanos. Creo que es sencillo. Eso espero. El hecho es que Dios ya nos dio las provisiones en Cristo, nos dio las provisiones en el Espíritu y nos dio las provisiones en la palabra. Son las tres provisiones que tenemos. La única manera que usted disfrute la provisión en Cristo, que es el perdón de sus pecados, porque no hay perdón de pecados sino en Cristo, es que usted confiese. Solo el que confiesa disfruta lo que tiene en Cristo. Y solo el que confiesa y disfruta el perdón que tiene en Cristo sigue siendo limpiado por la obra del Espíritu y la palabra. Porque ¿quién es el que nos limpia todos los días? ¿O qué usa Dios para limpiarnos todos los días? La palabra, por su Espíritu. Sencillamente, 1 Juan 1:9 lo que nos lleva es a disfrutar las provisiones de Dios. Confiese y disfrute lo que tiene en Cristo, lo que tiene en el Espíritu y lo que tiene en la palabra. Disfrútelo. Y Dios es fiel y justo para que lo que Cristo hizo se aplique a usted. Y lo que el Espíritu Santo con su palabra hace, se aplique a usted todos los días. No es que el Señor esté otra vez perdonándome a mí. No, ya lo perdonó, pero lo aplica al que confiesa. Confiese. Única condición para que disfrute el perdón de Dios a su plenitud, que es por los siglos de los siglos. ¿Qué debo hacer para disfrutar el perdón de Dios? Solo confesar. ¿Y qué es confesar? Darle la razón a Dios. Darle la razón a Dios. Dios tiene la razón, yo estoy equivocado. Javier, usted grita mucho. Sí, Señor. Usted tiene la razón. Señor, soy santanderiano. Esa no es justificación. Usted tiene la razón. Usted dice que yo soy pecador. Sí, Señor, usted tiene la razón. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Bien, lo reconociste. Disfruta el perdón de Dios y la limpieza de las Escrituras. Eso es todo. ¿Eres mentiroso? Sí, Señor. Tú tienes la razón. Listo. ¿Lo reconociste? Disfruta la provisión de Dios en Cristo, que es perdón y limpieza por la palabra y el Espíritu Santo. Hermanos, quiero que sencillamente esta mañana, que es el abrebocas de este tema, entiendan. El perdón no es algo que usted tenga
o sea obligado a dar, es algo que usted es por estar en Cristo. Por lo tanto, todo el mundo debe disfrutar del perdón suyo. En otras palabras, debe disfrutar de ofenderlo a usted. Yo le hago una pregunta: ¿la gente disfruta ofenderlo a usted? La gente disfruta de ofenderlo a uno, pero ¿disfrutan del perdón que usted les otorga? ¿Cuánto de la gente puede decir: voy a ofender a Carlos porque es una bendición ver cómo lo trata él a uno cuando uno lo ofende? No le estoy diciendo que se ofenda, pero sí les estoy diciendo que la Biblia dice que debemos tratar a los demás como Dios nos trata cuando lo ofendemos. Dios no cambia conmigo cuando yo lo ofendo. Solo se pone a mi favor para corregirme, y si tiene que golpearme, me golpea para corregirme, pero no se ofende conmigo, porque me perdonó por los siglos de los siglos. Y si usted dice ser hijo de Dios, entonces debe actuar como Dios actúa, porque Él te pide a ti y a mí ser imitador de Él, como un hijo que ha sido perdonado. Porque ¿cuál hijo es el hijo amado? Aquel a quien se le perdona todo. ¿O no es así? Yo no sé por qué en las familias el peor hijo es el más amado. Y ustedes saben que en la mayoría de las familias, al peor de todos es al que más se le perdona. Y al que menos ofende es al que más duro se le da. ¿Cómo actuamos de mal? Es cierto que hay que perdonar al peor, pero al mejor tratarlo con igualdad. Con igualdad. Hermanos, si usted realmente es hijo de Dios, si usted realmente cree que Dios lo ha amado, demuéstrelo perdonando a sus hermanos. Porque el que no perdona a sus hermanos, dice la Biblia, Dios el Padre no le permitirá tampoco disfrutar el perdón. Ya tiene el perdón, no lo voy a decir que como dice Mateo, porque cuando eso Cristo no había muerto todavía. Ya murió y pagó y perdonó. El hecho es que usted no disfruta el perdón si usted no perdona. Y la mejor manera de disfrutar el perdón de Dios es perdonando al hermano. La mejor manera de ver el gozo de Dios al perdonar es ver el gozo de mi hermano al ser perdonado. Porque uno disfruta eso. Uno disfruta eso. La mejor manera que el hijo pródigo tuvo de ver el amor del padre fue cuando el padre lo perdonó y lo vistió, le dio anillo y mandó a hacer fiesta. Hermano, cada vez que tu hermano te ofenda, cada vez que yo te ofenda, es una buena oportunidad para que usted haga fiesta y me invite a comer. Es una buena oportunidad para que cambie mi ropaje y para que diga el pastor como que no usa anillos. No, me quedo engarzado en todas partes. Vamos a darle uno. Hermanos, en conclusión, no le estoy pidiendo nada. Es la mejor manera de mostrar que soy hijo de Dios es ayudando a quien me ofende, es haciéndole bien a quien me hace mal, es saludándome al que no me saluda, es orando por el que me ultraja, es bendiciendo al que me maldice, y es dejándole las cosas al que se quiere quedar con ellas. Eso manda Dios para que seamos perfectos como Él es perfecto. Padre amado, gracias por darnos el privilegio de abrir las Escrituras y aprender a ser como tú eres, aprender a vivir como tú vives, aprender a actuar como tú actúas. Oro para que tu manera de ser sea real en nuestra manera de ser y tratarnos como hermanos. La bendición tuya está sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén.